¿Alguna vez has sentido que estás conquistando el mundo, pero perdiéndote a ti mismo? Has vivido rodeado de aplausos, pero, te lo digo, moriste profundamente triste. Tus placeres, que parecían grandes triunfos, fueron tu gran derrota. Nadie logró superarte en el falsete, pero, ¿quién realmente venció el dolor que llevaba dentro de sí? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Hoy, descubrirás cómo evitar ese destino. Surgía una persona con una historia de superación e inspiración en un pequeño y humilde hogar en México, un niño llamado Miguel Mejía, que desde temprana edad demostraba una energía vibrante y una sonrisa contagiosa. A pesar de estar rodeado de la pobreza que permeaba su familia, con un padre trabajador de los ferrocarriles y una madre costurera que luchaba por poner comida en la mesa, Miguel tenía un sueño que brillaba más fuerte que las dificultades de la vida. Quería ser cantante. A los 7 años, la vida de Miguel tomó un rumbo sombrío y devastador. La muerte repentina de su padre, víctima de una infección tratable en la actualidad, dejó un vacío irreparable en su corazón. El pequeño Miguel, que antes jugaba y reía sin preocupaciones, ahora se encontraba sumido en un mar de responsabilidades, teniendo que ayudar a su madre a mantener el hogar. El peso de la tristeza y de la obligación rápidamente transformó a aquel niño alegre en un ser retraído, con su esencia casi apagada. Un día, mientras vendía periódicos en la estación de tren, la vida le impuso otro golpe cruel. Miguel se encontró con una escena horrenda, un crimen brutal que lo dejó en un profundo estado de shock. Dos hombres discutían y uno de ellos, consumido por la ira, disparó un arma, haciendo que el otro cayera agonizando a los pies del joven. Este evento traumático dejó marcas indelebles en el alma de Miguel, provocando que desarrollara una severa tartamudez que lo acompañaría durante muchos años, convirtiéndose en blanco de burlas y humillaciones de compañeros e incluso de adultos. Sin embargo, la música siempre fue su refugio. Descubrió que al cantar, su tartamudez disminuía, permitiéndole expresar emociones que las palabras no podían alcanzar. La música se convirtió en su terapia, su manera de lidiar con el dolor y el sufrimiento, sacando a la luz la fuerza que no sabía que poseía. Adolescente y decidido a cambiar su destino, Miguel comenzó a trabajar como aprendiz de mecánico en Ford. Durante largas jornadas de trabajo, sus compañeros lo alentaron a participar en un concurso de canto local, y a pesar de sus inseguridades, aceptó el desafío. Con el corazón acelerado y la voz temblorosa, en un momento de inspiración, Miguel subió al escenario y, sorprendentemente, conquistó el primer lugar. Este triunfo abrió las puertas para una presentación en una estación de radio en Monterrey, pero él sabía que el camino hacia el éxito sería arduo. Sin recursos ni contactos, enfrentó una ciudad que no perdonaba. Sin embargo, su talento no pasó desapercibido. Se unió a dos músicos y formó el trío Los Porteños, buscando fortuna en los Estados Unidos. Allí, grabaron su primer disco, pero Miguel sentía que su verdadero hogar estaba en México, y decidió regresar. Al regresar a la Ciudad de México, Miguel volvió a enfrentar la pobreza extrema, viviendo en un cuarto húmedo y frío, con una cama oxidada y sin la certeza de tener una comida diaria. Pero su determinación era inquebrantable. Todos los días, se posicionaba en la puerta de la XCW, la estación de radio más importante del país, esperando que un director o productor notara su voz. Y así fue. Fernando Fernández, un renombrado cantante y actor, lo descubrió mientras cantaba en la entrada, ofreciéndole la oportunidad que tanto anhelaba. Aunque inicialmente tuvo que interpretar canciones tropicales y boleros, Miguel agarró la oportunidad con ambas manos. Su voz cautivó al público, y pronto tuvo su propio programa de radio. Sin embargo, su verdadero sueño siempre fue cantar música ranchera, el género que palpitaba en su corazón. Una huelga de músicos abrió la puerta perfecta para él. La música mariachi no estaba bajo la tutela del sindicato, y Miguel aprovechó para introducirla en su programa, llevando al público a delirar. El éxito fue abrumador, pero la lucha de Miguel no terminaba allí. En una ocasión, durante el rodaje de una película, se vio incapaz de pronunciar sus líneas, lo que lo llevó a un estado de desesperación. Sin embargo, el destino aún le reservaba sorpresas.
Durante una gira en Argentina, su actuación tocó profundamente al presidente Juan Domingo Perón, quien, impresionado con su talento, le ofreció amistad y apoyo, ayudándolo a superar su tartamudez al ponerlo en contacto con uno de los mejores psicólogos del país. Después de intensas sesiones de terapia, Miguel finalmente logró liberarse de su impedimento del habla a los 35 años, permitiendo que su verdadera esencia se manifestara en su música. De vuelta en México, su carrera despegó de manera meteórica, con más de 90 discos grabados, 1000 canciones interpretadas y 60 películas en su currículo. Su voz resonaba no solo en México, sino también en Estados Unidos, Europa y América del Sur, consagrándolo como una leyenda viva. Miguel Mejía, un chico que superó tragedias inimaginables, es increíble, ¿no? ¿Y sabes qué sería increíble? Que comprobaras si estás suscrito al canal. Te lo agradezco. Continuando. Nació en un lugar muy humilde. Vivía en una casa pequeña con su madre, que era costurera, y su padre, que trabajaba duro en los ferrocarriles. A pesar de que la vida era bastante difícil y no tenían mucho dinero, Miguel era un niño alegre y lleno de vida que esperaba algún día ser una celebridad. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y le encantaba jugar con sus amigos. Cuando Miguel tenía apenas 7 años, ocurrió algo muy triste. Su padre se enfermó y, lamentablemente, falleció. Esto dejó a Miguel muy triste, ya que amaba mucho a su padre. A partir de ese día, la vida de Miguel cambió. Tuvo que ayudar a su madre a cuidar la casa y a encontrar comida para ellos. El niño que antes estaba lleno de risas ahora se sentía un poco solo y preocupado. Miguel comenzó a vender periódicos en la estación de tren. Gritaba los titulares con toda su energía, tratando de hacer que la gente se detuviera y comprara. Pero, mientras trabajaba, vio algo muy aterrador, un crimen. 2 hombres comenzaron a pelear, y uno de ellos disparó al otro justo frente a Miguel. Esto dejó al niño en shock y, a partir de ese día, comenzó a tener dificultades para hablar, tartamudeando mucho. Los niños de la escuela empezaron a burlarse de él por su tartamudeo, lo que hizo que Miguel se sintiera aún más triste. Pero tenía un talento especial, cuando cantaba, la tartamudez desaparecía. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser libre y expresarse sin miedo. Cantando, se sentía feliz y lleno de esperanza. Con el paso del tiempo, Miguel decidió que quería cambiar su vida. Sabía que la música podía ayudarlo. Entonces, comenzó a trabajar como aprendiz de mecánico. Durante las largas horas en el taller, sus compañeros de trabajo escucharon su hermosa voz y lo animaron a participar en un concurso de canto en la ciudad. Al principio, estaba muy nervioso y temía fallar, pero decidió intentarlo. Cuando llegó el día del concurso, Miguel estaba lleno de emoción. Subió al escenario y comenzó a cantar. ¿Y adivina qué? Ganó el primer lugar. Ese fue un momento mágico en la vida de Miguel, ya que esa victoria le abrió muchas puertas. Comenzó a presentarse en una estación de radio en Monterrey, y eso fue solo el comienzo de su increíble viaje musical. A pesar de todas las dificultades que enfrentó en su infancia, Miguel nunca renunció a sus sueños. Recordó a su madre y cómo había trabajado duro para mantenerlos, y eso lo motivó aún más. La infancia de Miguel estuvo llena de desafíos, pero también fue el momento en que descubrió su pasión por la música. La vida de Miguel como una celebridad española, que ya había sido marcada por la tragedia de la muerte de su padre, estaba a punto de enfrentar un nuevo desafío que cambiaría su infancia para siempre. En un día soleado, la bulliciosa estación de tren estaba llena de vida, pasajeros apresurados, vendedores gritando ofertas y el sonido de los trenes resonando de fondo. Miguel estaba allí, vendiendo periódicos, su espíritu vibrante reflejando la esperanza de un niño que soñaba con conquistar el mundo. Solo tenía 7 años, pero su energía era contagiosa. Con una sonrisa en el rostro, se esforzaba por llamar la atención de los pasajeros, gritando los titulares más emocionantes. Pero lo que debía ser un día normal pronto se convertiría en una pesadilla que quedaría grabada en su memoria para siempre. El aire estaba caliente,
pero Miguel sintió un escalofrío al notar a dos figuras discutiendo acaloradamente en una esquina de la plataforma. El tono de las voces aumentaba, y la tensión se volvía palpable, como una tormenta a punto de estallar. Mientras Miguel trataba de concentrarse en su venta, la pelea entre los hombres se intensificó. Los gritos se volvieron amenazadores, y Miguel, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Apenas tuvo tiempo para pensar en qué hacer cuando, en un instante que pareció congelar el tiempo, uno de los hombres, consumido por la ira, sacó una pistola. El eco del disparo cortó el aire, un sonido tan repentino y brutal que hizo que el corazón de Miguel se detuviera. Observó, horrorizado, mientras el hombre caía, ensangrentado, a pocos metros de distancia, su cuerpo retorciéndose en agonía. Miguel quedó paralizado, su mente tratando de procesar la escena aterradora. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el sudor y el polvo de la estación, y las voces a su alrededor se convirtieron en un zumbido distante. La visión del hombre agonizando en el suelo se convirtió en un estigma, un eco que lo atormentaría durante años. Él, un niño que antes creía en la bondad del mundo, vio su inocencia destrozarse en un único momento de violencia. El trauma lo envolvió como una sombra pesada, y su infancia alegre dio paso a una vida marcada por la tristeza y la desconfianza. Después del incidente, algo comenzó a cambiar dentro de Miguel. Él, antes tan vivaz, se convirtió en un niño retraído, frecuentemente perdido en sus propios pensamientos, luchando por entender la crueldad de la vida. La tartamudez comenzó a manifestarse, una expresión del miedo que se había instalado en su corazón. Las palabras, que antes eran fáciles de pronunciar, ahora se convertían en una batalla en cada frase. Se sentía frustrado e impotente, especialmente cuando los compañeros de la escuela se burlaban de su dificultad para hablar. Las risas cruelmente disfrazadas de bromas lo herían profundamente, y el dolor del rechazo se sumaba al peso del trauma, haciendo que Miguel se sintiera cada vez más aislado y solo. Sin embargo, en medio del caos de su vida, la música comenzó a revelarse como su salvadora. Descubrió que cuando cantaba, la tartamudez parecía desaparecer. Las notas fluían de su boca como un bálsamo, curando las heridas que la vida le había impuesto. Cada canción se convertía en un escape, un refugio donde podía expresarse sin miedo al juicio ajeno. Cuando Miguel entonaba las melodías, sentía que las palabras, antes esclavas del miedo, se liberaban, danzando con la música. La música se convirtió en su terapia, una forma de lidiar con sus emociones confusas. Cantaba en el baño, en su habitación e incluso en la cocina, donde su madre lo escuchaba con una mirada alentadora. Cada vez que abría la boca para cantar, sentía como si las cadenas que lo ataban se rompieran, y la alegría volvía a brillar en su corazón, aunque solo por breves momentos. Durante sus largas horas de trabajo vendiendo periódicos, Miguel comenzó a compartir sus canciones con los demás. Recordaba cómo cantar lo hacía sentir libre, y no pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a notar su talento. Con el tiempo, la música no solo se convirtió en su escape, sino también en un camino que le permitiría enfrentar sus miedos y superar las dificultades. Con cada canción que cantaba, se sentía más fuerte, como si estuviera recuperando la infancia perdida. Así, el niño que un día quedó paralizado por el miedo comenzó a levantarse a través de la música. Con cada canción, Miguel no solo se expresaba, sino que también se reconectaba con la alegría y la esperanza que la vida parecía haberle robado. En un mundo lleno de desafíos y tristezas, Miguel descubrió un lugar especial que nadie más podía tocar, la música. La música era una fuente de inspiración, era como si tuviera un superpoder que lo llevaba a un universo mágico, donde podía ser quien quisiera, sin miedos ni inseguridades. Cuando Miguel estaba triste o nervioso, se sentaba en su habitación, miraba por la ventana y sentía el suave viento acariciar su rostro. Tomaba su guitarra, un regalo de su madre, y comenzaba a tocar. Con cada nota que salía de sus manos, sentía que sus preocupaciones desaparecían como nubes en un día soleado. La música se convertía en un abrazo cálido que lo hacía olvidar todo a su alrededor. Una vez, Miguel decidió crear una canción solo para él. Agarró un cuaderno y comenzó a escribir. ¿Qué puedo decir sobre mis sentimientos?
pensó. Entonces, escribió sobre los días difíciles, sobre las lágrimas que muchas veces caían, pero también sobre los momentos felices que tenía con su madre y las risas que compartían. Creó una melodía suave que combinaba perfectamente con las palabras que salían de su corazón. Cuando Miguel cantaba su nueva canción, era como si una luz brillara dentro de él. Se sentía fuerte y libre. La música era su refugio, un lugar donde podía expresarse sin miedo a ser juzgado. No importaba si la gente se reía de él por su tartamudez, cuando cantaba, su voz fluía como un río, y las palabras danzaban juntas en perfecta armonía. A veces, se unía a otros amigos que también disfrutaban cantar. Juntos formaban un pequeño grupo musical y hacían presentaciones en la escuela y en fiestas de cumpleaños. Cuando Miguel estaba en el escenario, olvidaba completamente sus inseguridades. La música lo transformaba en un verdadero artista, y el público siempre aplaudía con entusiasmo. Un día, Miguel y sus amigos fueron a una fiesta de música en la ciudad. Había muchas personas bailando y divirtiéndose. Miguel se sintió un poco nervioso, pero recordó cómo la música siempre lo ayudaba a sentirse mejor. Subió al escenario y, con una sonrisa radiante, comenzó a cantar. A medida que su voz resonaba por la multitud, vio rostros sonrientes, personas cantando junto a él y bailando felices. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que la música no era solo un refugio para él, sino también una forma de conectarse con otras personas. Vio cómo sus canciones podían hacer que los demás se sintieran bien, y eso le trajo una inmensa alegría. La música se convirtió en su mejor amiga, siempre presente en los momentos buenos y malos, ayudándolo a enfrentar cualquier desafío. Y así, Miguel descubrió que la música era más que notas y palabras. Era un pedazo de su alma, un puente que conectaba sus sentimientos con el mundo que lo rodeaba. Después de ganar aquel concurso de canto, Miguel estaba radiante de felicidad. Era como si un nuevo mundo se abriera ante él. Con un brillo en los ojos, sabía que esa victoria era solo el comienzo de una gran aventura. Soñaba con cantar para muchas personas y hacer que su música tocara el corazón de todos. Con el corazón latiendo de alegría, Miguel se unió a dos amigos y formaron un grupo musical llamado Los Porteños. Juntos decidieron que necesitaban ir a Estados Unidos, un lugar famoso donde muchos artistas lograban brillar. Era como si estuvieran subiendo en un cohete, listos para despegar hacia un universo lleno de oportunidades. Entonces, tomaron un autobús y partieron en un largo viaje. En el camino, conversaban animadamente sobre todos los sueños que tenían, presentarse en grandes escenarios, conocer a personas famosas e incluso grabar CDs. Cada kilómetro recorrido era como una nota musical, creciendo y creando una hermosa melodía de esperanza. Cuando llegaron a Estados Unidos, la ciudad era enorme y estaba llena de luces brillantes. Pero la vida allí no era tan fácil como esperaban. Comenzaron a tocar en pequeños bares y restaurantes, pero muchas veces no había suficientes personas para escuchar su música. Era desalentador, y a veces se sentían como si estuvieran intentando alcanzar estrellas del cielo, pero siempre estaban fuera de su alcance. Sin embargo, Miguel era determinado y tenía un corazón fuerte. No dejó que los desafíos lo desanimaran. Con su talento y la energía contagiosa de sus amigos, continuaron cantando y presentándose, siempre con una sonrisa en el rostro. Era como si la música fuera un puente mágico que los llevaba a lugares nuevos, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Pero, en el fondo de su corazón, Miguel extrañaba su México. Recordaba las tardes soleadas, la comida deliciosa y las personas que amaba. Sabía que, aunque estuviera en un nuevo país, su verdadero hogar y su mayor sueño estaban en México. Y así fue como tomó una decisión valiente: regresaría a casa. Con valor, Miguel y sus amigos tomaron el camino de regreso a la Ciudad de México. Era como volver a su lugar especial, donde cada esquina y cada calle tenían una historia que contar. Cuando llegó, estaba decidido a hacer que su música fuera escuchada por todos, incluso enfrentando la pobreza y la falta de oportunidades. El cambio de destino de Miguel estuvo lleno de altibajos,
pero estaba preparado para luchar por sus sueños. Sabía que la música era su mejor amiga, siempre lista para ayudar y guiar. Y así, con su corazón lleno de esperanza y pasión, Miguel estaba apenas comenzando a escribir la increíble historia que cambiaría su vida para siempre. Después de conquistar el corazón de las personas en México, Miguel decidió que era hora de una nueva aventura, quería brillar en Estados Unidos. Para él, este era un lugar lleno de oportunidades y sueños esperando a ser realizados. Con una maleta llena de esperanza y una guitarra en mano, abordó un avión y partió hacia la ciudad de Los Ángeles. Tan pronto como llegó, Miguel quedó maravillado. La ciudad era vibrante, llena de luces de neón y sonidos de música por todos lados. Caminaba por las calles y veía artistas de todo tipo, cantantes, bailarines y músicos tocando en cada esquina. Era como un parque de diversiones donde cada persona era una estrella esperando brillar. Pero Miguel sabía que la vida de artista no era fácil. En cuanto se instaló en un pequeño apartamento, comenzó a buscar lugares donde pudiera presentarse. Encontró bares y clubes donde nuevos talentos podían mostrar su trabajo. Miguel recordaba lo que había aprendido en México, cada presentación era una oportunidad para conectarse con las personas y mostrar su música. En los primeros días, Miguel se presentó en pequeños lugares, donde solo había unas pocas personas en la audiencia. Pero siempre cantaba como si estuviera frente a miles. Ponía toda su emoción en las canciones, usando su poderosa voz y su guitarra para tocar el corazón de quienes lo escuchaban. Cada show era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad. Un día, mientras tocaba en un bar concurrido, un productor musical llamado Carlos estaba en la audiencia. Estaba allí buscando nuevos talentos y, cuando escuchó cantar a Miguel, quedó hipnotizado. Carlos se dio cuenta de que Miguel tenía algo especial y fue a hablar con él después de la presentación. «Tienes un gran futuro por delante. Trabajemos juntos», dijo Carlos, con una sonrisa en el rostro. Para Miguel, esto era como ganar un premio al mejor artista. Carlos ayudó a Miguel a grabar su primer álbum en inglés. Miguel sabía que cantar en un nuevo idioma era un desafío, pero estaba decidido. Pasaba horas practicando las letras y perfeccionando su pronunciación. Miguel también comenzó a tomar clases de canto para mejorar su técnica. Quería que su música tocara el corazón de las personas, no solo en español, sino también en inglés. Con el álbum listo, Miguel comenzó a presentarse en festivales de música y competiciones. Usaba ropa colorida, siempre con una sonrisa en el rostro, y su guitarra como fiel compañera. Con cada presentación, más personas venían a escucharlo, y sentía que la energía del público aumentaba. La gente comenzó a grabar sus shows y a compartirlos en las redes sociales, y pronto Miguel tenía una legión de fans apasionados. Finalmente, llegó el gran día, el lanzamiento de su álbum. Miguel fue invitado a presentarse en un famoso teatro. Cuando entró al escenario, el lugar estaba lleno, y la audiencia estaba ansiosa por escucharlo. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a cantar. La música llenaba el aire y, cuando terminó, el público estalló en aplausos y gritos de entusiasmo. Miguel sintió que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Había realizado su sueño de convertirse en un artista famoso en Estados Unidos. La historia del niño que comenzó a tocar la guitarra en las calles de México ahora era conocida en todo el mundo. ¿Recuerdas cómo los sueños pueden llevarnos a lugares increíbles? Miguel Mejía dejó su hogar en México y se embarcó en una nueva aventura en Estados Unidos, donde se convirtió en un artista famoso. Al igual que tú, mis señores y señoras, Miguel pasó por varias realizaciones. Comenta aquí abajo cómo te sentiste cuando lograste lo que querías en la vida. Bueno, continuemos. Después de un increíble tiempo en Estados Unidos, Miguel regresó a su amada Ciudad de México, un lugar que siempre guardó en su corazón. Al desembarcar, se sintió envuelto por nostalgia y ansiedad. Las calles vibrantes, los mercados coloridos y el aroma de la comida callejera eran familiares, pero ahora tenía nuevos sueños por realizar. Miguel quería convertirse en un gran cantante y dar vida a su música. Sin embargo,
la realidad era muy diferente de lo que había imaginado. Alquiló una pequeña habitación en un edificio antiguo con paredes desgastadas. La cama era delgada, cubierta con una sábana amarillenta, y la ventana daba a un callejón estrecho donde el sol apenas entraba. Las noches estaban llenas de ruidos de la ciudad, y Miguel se sentía rodeado de soledad y frustración. Durante el día, buscaba trabajo, pero las oportunidades eran escasas. Para ganar algo de dinero, se presentaba en plazas públicas con su guitarra desgastada. La música era su escape, y cada canción era una forma de liberar su alma. Elegía temas de amor, lucha y esperanza, esperando que resonaran con los transeúntes. La competencia era feroz en la Ciudad de México, llena de artistas talentosos con sus propias historias. Pasaba horas frente a la estación de radio XCW, soñando con ser uno de esos artistas. El frío de la mañana y el calor del sol no lo desanimaban, su determinación era más fuerte que cualquier dificultad. Una mañana, mientras cantaba una de sus canciones, algo inesperado sucedió. Fernando Fernández, un ícono de la música mexicana, pasó por allí y se detuvo al escuchar la voz de Miguel. Intrigado, se acercó. El corazón de Miguel se aceleró al ver al famoso cantante. Fernando, impresionado, le dijo: «Tienes un talento increíble. Necesitamos hacer algo con esto». Fernando le ofreció ayudar a impulsar su carrera musical y presentarlo en lugares más grandes. Con su apoyo, las puertas se abrieron. Miguel recibió invitaciones para presentarse en eventos y grabar sus primeras canciones. Finalmente, estaba en camino de realizar su sueño. Los desafíos en la ciudad se convirtieron en la base de su fuerza y resiliencia, y, a medida que su música se expandía, sabía que estaba a un paso de tocar los corazones de muchos. La ciudad que parecía desafiante ahora se convertía en el escenario de su gran historia. Después de enfrentar muchos desafíos, el joven artista, Miguel, sentía que su vida estaba en un punto de inflexión. En un día soleado, mientras caminaba por las calles concurridas de su ciudad, notó algo diferente en una pared grafiteada. Un cartel colorido llamó su atención: «Concurso de talentos, muestra tu música. Inscripciones abiertas». El corazón de Miguel se aceleró. Podría ser la oportunidad que tanto había esperado. Se detuvo un momento y se quedó mirando el cartel. La imagen de un micrófono brillante y notas musicales danzando a su alrededor parecía casi mágica. Miguel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Recordaba todas las noches en que se encerró en su habitación, escribiendo letras y ensayando acordes, soñando con ser escuchado. Con determinación, decidió que no dejaría pasar esta oportunidad. En los días siguientes, Miguel se sumergió en su música. Tomó su guitarra, que estaba un poco desgastada, pero que traía recuerdos de sus primeras composiciones. Pasó horas perfeccionando una canción que capturaba sus emociones más profundas. Era una canción sobre la superación, sobre luchar contra las dificultades y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Sabía que necesitaba poner su alma en esa presentación. Llegó la fecha del concurso, y Miguel estaba nervioso. Al entrar al auditorio, sintió su corazón latir aceleradamente. El lugar estaba repleto de personas animadas, y las luces brillantes parecían casi deslumbrantes. Cuando fue llamado al escenario, respiró hondo. Miró al público, que estaba lleno de rostros desconocidos, y recordó cuánto había trabajado para llegar hasta allí. Con la guitarra en manos, comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron por el auditorio, y Miguel sintió una ola de confianza creciendo dentro de él. A medida que cantaba, su voz se elevaba, llevando a los oyentes a un viaje emocional. Hablaba sobre sus miedos, sus esperanzas y la búsqueda de un futuro mejor. La conexión con el público era palpable. Podía ver algunos rostros sonriendo, otros con lágrimas en los ojos, todos sumergidos en el mensaje que estaba transmitiendo. Cuando la presentación llegó a su fin, Miguel recibió una explosión de aplausos. Sonrió, emocionado, y se dio cuenta de que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El jurado, impresionado, deliberó.
La tensión en el aire era intensa, pero Miguel sabía que había dado todo de sí. Y entonces, el presentador anunció al ganador. Su voz sonó como un eco: el premio es para Miguel. Miguel se quedó paralizado por un segundo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Había ganado. Tan pronto como subió al escenario para recibir el premio, sintió una alegría indescriptible. El premio no era solo un trofeo, era una oportunidad. Fue invitado a grabar su música en un estudio local y recibió propuestas para presentarse en eventos comunitarios. Miguel estaba en la cúspide de la esperanza, pero también enfrentaba grandes incertidumbres sobre el futuro de su carrera musical. Sabía que necesitaba una oportunidad única para crecer y alcanzar a más personas con su música. Fue entonces que, por una increíble coincidencia, se vio envuelto en un momento histórico que cambiaría todo. En ese periodo, Argentina estaba pasando por cambios profundos bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón. La figura carismática del presidente no solo era política, sino también cultural. Perón valoraba la expresión artística como una forma de unir e inspirar al pueblo. Creía que la música podía ser un instrumento poderoso para fomentar una identidad nacional y fortalecer la conexión entre las personas. Un día, Miguel fue invitado a presentarse en un evento organizado por el gobierno. No sabía qué esperar, pero sabía que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Con su guitarra en manos y su mejor composición lista, Miguel subió al escenario, que estaba montado en el centro de un parque abarrotado. Comenzó a tocar y cantar, su voz resonando como nunca antes. Mientras tocaba, notó algo inesperado: entre la multitud estaba Perón, observando atentamente la actuación. La mirada seria del presidente parecía evaluar cada acorde, cada palabra. Cuando Miguel terminó, un silencio momentáneo cubrió el lugar antes de que una explosión de aplausos llenara el aire. Fue en ese instante que Perón se levantó, caminó hacia el escenario y estrechó la mano de Miguel. «Tienes un talento raro», dijo Perón con su voz firme. «La música es una fuerza que conecta corazones. Quiero que tu arte sea escuchado por más personas». Miguel se quedó sin palabras. Perón no solo reconoció su talento, sino que ofreció apoyo concreto. Gracias a la influencia del presidente, Miguel tuvo la oportunidad de presentarse en eventos más grandes, ganar reconocimiento nacional y encontrar apoyo financiero para grabar su música. El apoyo de Perón fue más que una oportunidad de crecimiento, fue una confirmación de que Miguel estaba en el camino correcto. El presidente veía en él no solo a un joven músico, sino a alguien capaz de inspirar a una nación. Ese momento significativo se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Miguel, mostrando que, incluso ante los desafíos, los sueños pueden encontrar aliados poderosos en los lugares más inesperados. Miguel finalmente comenzaba a sentir el sabor del reconocimiento que tanto había perseguido. Después de años de lucha, desafíos y pequeños pasos que lo llevaron a crecer como artista, rompió las barreras de su ciudad natal e incluso de Argentina. Su música, con melodías intensas y letras que tocaban el alma, trascendía fronteras. El éxito internacional de Miguel no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Tuvo que adaptarse a nuevas culturas, a aprender a comunicarse con públicos de diferentes idiomas y, sobre todo, mantener su esencia intacta. En sus primeros shows fuera del país, Miguel se encontraba con audiencias que, aunque no entendían todas las palabras que él cantaba, se conectaban profundamente a la emoción de su voz. Era como si cada nota transmitiera un mensaje universal. Las giras empezaron a crecer. Desde México hasta España, conquistaba a un público cada vez más fiel. En cada país, su historia de superación cobraba vida. Los periódicos destacaban su trayectoria como la prueba viva de que el talento y la persistencia pueden cambiar vidas. Miguel se convirtió en un símbolo para aquellos que soñaban en grande, pero enfrentaban dificultades a lo largo del camino. Un momento destacado fue cuando se presentó en un teatro icónico en Europa. En el escenario, bajo la intensa luz de los focos, Miguel miró a la sala llena y se dio cuenta de cuánto había logrado. Personas de diversos orígenes estaban allí, aplaudiendo no solo la música, sino también el coraje y la resiliencia que él representaba.
El éxito internacional trajo nuevos desafíos. La distancia de casa, la presión de siempre superar expectativas y las diferencias culturales a menudo ponían a prueba su paciencia y fortaleza. Pero Miguel, recordando sus raíces y todos los momentos difíciles que había superado, se aferraba a su pasión por la música y al apoyo de aquellos que creían en él desde el principio. En cada nuevo escenario, Miguel sabía que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Su música ahora era un puente que unía culturas, un recordatorio de que los sueños pueden cruzar océanos y una prueba de que, con fe y determinación, lo imposible puede lograrse. A medida que Miguel alcanzaba más éxito, su vida personal comenzó a convertirse en objeto de curiosidad y titulares. Ahora era una figura pública internacional, y con eso, sus pasos, aciertos y deslices eran ampliamente divulgados. Con el tiempo, Miguel se involucró en relaciones destacadas, que culminaron en matrimonios llenos de lujo y atención mediática. A pesar de la apariencia de felicidad en las fotos y eventos sociales, esos periodos también trajeron desafíos. Su vida era una montaña rusa entre los altos de la fama y los bajos de los conflictos personales. Además, el ritmo intenso de la carrera comenzó a cobrar su precio. Miguel se vio envuelto en excesos típicos de la industria, donde fiestas, noches interminables y el uso de sustancias eran, desafortunadamente, comunes. Se encontraba rodeado de personas que no siempre querían su bien, sino disfrutar del brillo que lo rodeaba. A pesar de ello, Miguel era consciente del impacto de esas elecciones. No era solo un artista, también era un ejemplo para miles de fans que lo veían como una inspiración. Hubo momentos de reflexión, donde se dio cuenta de que necesitaba recuperar el equilibrio entre su vida personal y profesional. Los matrimonios, aunque llenos de momentos bellos, no resistieron a las presiones de la fama y a la complejidad de vivir bajo los focos. Cada separación trajo lecciones dolorosas, pero también lo impulsó a reconectarse consigo mismo. Este periodo en la vida de Miguel fue un parteaguas. Entendió que, para continuar su camino, era necesario encontrar fuerza interior y reconstruir sus prioridades. Estas experiencias se reflejaron en su música, que comenzó a llevar aún más emoción y verdad, conectándolo aún más profundamente con su público. Miguel ya había enfrentado altibajos, pero algo muy especial comenzó a suceder en esta fase de su vida. Ya no era solo un cantante famoso. Miguel comenzó a ser visto como alguien que tenía un don increíble, algo que inspiraba a las personas a creer en sus propios sueños. ¿Sabes cuando haces algo tan bien que todos se detienen a aplaudirte? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Miguel. Recibió premios importantes, como si fueran medallas de oro por ser uno de los mejores artistas de su época. Sus canciones estaban en todas las radios, y el público cantaba junto como si fueran himnos. Además, Miguel comenzó a ayudar a otros artistas a brillar. Sabía lo difícil que era comenzar, y usaba su experiencia para apoyar a quienes estaban al inicio de sus carreras. Muchos lo veían como un maestro, alguien que no solo tenía talento, sino también un corazón generoso para compartir lo que sabía. Las personas lo admiraban no solo por lo que hacía en el escenario, sino también por la forma en que tocaba sus corazones. Se convirtió en una inspiración viva, demostrando que, con dedicación y amor por lo que haces, es posible alcanzar cosas increíbles. Era como si Miguel estuviera diciendo a todos, tú también puedes. Nunca te rindas de tus sueños. ¿Alguna vez te has imaginado como una inspiración para los demás? Miguel Mejía, además de ser un cantante famoso, transformó su carrera en un viaje de reconocimiento y generosidad. Seguro que tú, que ya tienes cierta edad, señor y señora, te identificas con esto. Si esto tocó tu corazón, dale like, eso me motivará a traer este tipo de contenido. ¿Lo hiciste? Ok, volvamos. En los últimos años de su vida, Miguel ya no subía a los escenarios con la misma frecuencia, pero su brillo nunca disminuyó. Había construido una carrera tan poderosa que su música seguía sonando en radios, fiestas y corazones alrededor del mundo. Miguel ahora era visto como una leyenda viva, alguien que transformó la música latina e inspiró generaciones.
Pasaba buena parte del tiempo recordando historias, rodeado de amigos y familiares, compartiendo risas y momentos de alegría. A pesar de haber enfrentado momentos difíciles, siempre encontraba una manera de seguir adelante. En sus últimos días, Miguel comenzó a reflexionar sobre todo lo que había conquistado. Sabía que su trabajo no era solo vender discos o llenar estadios. Su música tenía un significado. Era un refugio para aquellos que necesitaban consuelo, una fiesta para quienes querían celebrar y una inspiración para los soñadores. Cuando Miguel partió, dejó atrás más que canciones. Dejó un legado, la certeza de que la música puede transformar vidas. Los artistas que surgieron después de él a menudo mencionaban a Miguel como la razón por la cual decidieron cantar, componer y soñar. Incluso después de su muerte, su presencia se sentía. Sus canciones continuaban resonando, como un recordatorio de que el verdadero arte nunca muere. Miguel no era solo una estrella, se convirtió en un símbolo de pasión, resiliencia y amor por la música. Y así, permaneció vivo, no solo en sus obras, sino en los corazones de todos los que lo admiraban. Bueno, hemos llegado al final del video, pero antes, he separado aquí arriba un video relacionado con este que acabas de ver, estoy seguro de que te ayudará aún más con tus dificultades. Gracias por haber visto hasta aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar, eso me ayudará a producir más este tipo de contenido. Hasta el próximo video.